Muy buenos días, queridos hermanos. Un sábado más estamos juntos por medio de este medio. Es un sábado lluvioso, un sábado que sí que se apetece estar en casa y que nuestras casas sean nuestras iglesias, que nuestras casas sean centros de educación, centros de encuentro con el Señor y los unos con los otros. Es mi deseo en esta mañana. Hoy tenemos una predicación de la conferencia general, es mundial. Es un día que se dedica a concienciar del ministerio de posibilidades adventistas. Eso se trata de personas que tengan necesidades especiales. Es un día donde se hace una predicación especialmente para hacer énfasis en las necesidades especiales que tienen muchísimas personas en este mundo. Y se titula Todos pueden hacer una diferencia. Un cuidador de una persona mayor, una viuda, una persona que sea huérfana, y tantas personas que tienen problemas físicos, problemas mentales, un paralítico, una persona que esté encamada, una persona enferma mental. Todos pueden hacer algo, todos tienen posibilidades. ¿Cuánto nos ha gustado escuchar eh, cantos de ciego como José Feliciano, por ejemplo, que era de mi tiempo? Y tantos otros que tienen necesidades especiales, tienen incapacidades, pero ponen sus dones al servicio de la humanidad. Hoy es el día para reconocer que estas personas pueden hacer grandes cosas para Dios. Hay 7 ministerios dentro de este paraguas de Ministerio de Posibilidades Adventistas y son, primero, el cuidador, la viuda o el viudo, huérfano, discapacitados físicos y mentales, ciego, sordo. Y hoy vamos a ver varias historias en la Biblia donde incluyen cada uno de estos ministerios, de estos 7 ministerios. Cada persona tiene algo que puede dar. Entonces, es un desafío también para nosotros estar pendiente de lo que la Biblia puede enseñarnos y pues también ponernos en el lugar de esas personas, ¿no? Primero, antes de nada, vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Samuel, capítulo 9. 2 de Samuel 9. Ahí nos cuenta una historia muy, muy interesante. Es de David. He dicho 2 de Samuel. Vamos a buscarlo antes de Reyes. Está Samuel. 2 de Samuel 9. El versículo 1 nos dice: dijo David, ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Había habido una guerra muy grande y Jonatán, su amigo, el rey Saúl, el padre de Jonatán, todos habían muerto. Pero sin embargo, él pregunta si ha quedado alguien, ¿no? Y vemos cómo sigue, dice, había un siervo, dice el versículo 2, en la casa de Saúl, que se llamaba Siba, el cual le llamaron a él, para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, pero lisiado de los 2 pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Interesante, ¿no? Alguien seguía vivo de la casa de Saúl. Así era.
Pero bueno, en ese tiempo no se le daba mucha importancia a un lisiado, de ambos pies, como dice el texto. Era cojo de ambos pies y se llamaba Mefiboset, ese chico. Ya era todo un hombre, por supuesto, pero necesitaba alguien que lo cuidara. Y vemos en el texto que el rey preguntó, ¿dónde está? Y entonces dice el versículo 5, entonces envió, el 4, entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lobebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lobebar. Sí, el rey preguntó dónde estaba y sabía que estaba en la casa de Maquir, en el pueblo de Lodebar. ¿Y qué hizo? Pues mandó a buscarlo. Claro que Metifoset posiblemente se asustó, porque ya sabíais que Saúl era el enemigo de David y que los reyes normalmente quitaban de en medio a toda la familia de los reyes anteriores. Y pues imagínate, ese hombre Metifoset, que era huérfano porque había perdido su padre y posiblemente su madre, porque vivía ahora al cuidado de otra persona. Hacía ya 5 años que era huérfano, que había perdido a su familia. Y ahora ese hombre tenía un hijo, un niño que se consideraba huérfano, se pierde. Claro, tenía ambos padres perdidos. Y era pues un discapacitado. Entonces necesitaba Metifoset, pues alguien que lo levantara, lo sacara de la cama, bajara si había escaleras, le preparara las comidas, hacer pues todas las cosas que este hombre Mefiboset no podía hacer. Necesitaba un cuidador. Y el hogar de este hombre, Maquir, debe haber servido como cuidador. Además de esos desafíos, como el bienestar mental también de Metifoset. Porque antes de ser un hombre era un niño de 5 años perdió a sus familiares durante la guerra. Solamente tenía 5 añitos. Debe ser algo devastador perder a su familia con 5 años. Podía incluso este chico haber tenido pensamientos suicidas, deseo de venganza, bueno, no sabemos. Podría haber tenido depresión, ansiedad. Volvamos a los versículos. El versículo 6 nos dice, y vino Metifoset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, y a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no temas, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. La intención de benignidad, de amabilidad del rey David era hacer de Metifoset alguien muy especial, alguien el cual iba a estar siempre a la mesa en su casa. Interesante. Claro que este chico podía haber tenido miedo, ¿verdad? Pero David se lo aclaró rápidamente. David mostró por medio de Dios que quería mostrarle amabilidad como hijo de Jonatán, tratarlo bien. Sí, además del privilegio de comer a la mesa del rey todos los días de su vida, dice aquí.
David también quería devolverle todas las tierras que habían pertenecido a su abuelo Saúl. Quería tratarle como uno de los miembros de su propia familia. Sí, David es cierto que se sintió obligado porque había hecho una promesa a Jonatán, a su mejor amigo, de que siempre tendría misericordia sobre su casa. Pero el punto principal es que David lo mostró. Nos mostró a nosotros también cómo debemos tratar a los demás, incluso aquellos que son diferentes a nosotros y tienen necesidades especiales. Tendríamos que tratarlos como nos gustaría que nos trataran a nosotros. En este tiempo, ¿verdad? Que hay crisis, que hay tantas personas que están sufriendo. Ellos necesitan que nosotros los tratemos de la mejor forma, con los mejor cuidado. ¿Cuál fue la respuesta de Metifoser? Pues se sorprendió al principio, lo vemos en el versículo 8, dice en el versículo 8, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que le mires? A un perro muerto como yo. Qué triste, ¿no? Él se sentía nada, porque en ese tiempo no eran vistos como alguien que era una persona completa, sino ya eran descalificados. Y es muy triste, ¿no? Pero él le dice, entonces el rey exclamó a Siba, que había sido criado de Saúl. Todo lo que fue de Saúl, le dijo a Siba, y toda su casa yo lo he dado a su hijo de su señor. Tú pues le levantarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, almacenarás los frutos para que su hijo y de su señor tenga pan para comer. Pero Metifoser, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba, el criado, dice que tenía 15 hijos y 20 siervos. Ya ves todo lo que tenía el que había sido criado de Saúl. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que me ha mandado el Señor el rey, así lo hará tu siervo. Y Mefiboset, hijo del rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, por eso os decía antes, que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Qué bonita historia, qué misericordia nos muestra. Él se sentía nada, ¿verdad? Pero de ser nada, David quería darle todo, quería mostrarle una amabilidad, quería mostrarle que él era ahora uno de su familia, uno igual, que podía estar ahí como su hijo. Sí, un cambio tremendo, ¿verdad? Le fue entregado todas las riquezas, todos los terrenos que tenía, que eran de Saúl, su abuelo, fue entregado. Y el siervo de su abuelo, ahora era su siervo, y nada menos que tenía Siba 15 hijos y 20 sirvientes. Sí, ahora era el siervo de Mefiboset. Sí, tenía de todo. Y no lo mandó a él al campo, ¿no? Porque todas esas tierras le dijo al siervo que se las cuidara. Y no porque era lisiado, sino porque quería que estuviera en su casa. David quería mostrarle que él era como su hijo. Y el otro era sus tierras, era de él, podría después pertenecer a su hijo Micai, pero él
podía estar en el palacio con él y vivir con él como su hijo. Qué honor, ¿no? El rey, aunque Mefiboset quería decirle, no, pero hombre, si yo soy un perro muerto, sin embargo, no cambió la opinión de David. David quería que él estuviera con él y viviera con él. Es impresionante. Lo que hizo David nos recuerda lo que hace Cristo por cada uno de nosotros. Nos acepta a cualquiera que no ve el, no ve, Cristo no ve límites, no lo ve cosas imposibles. Existe la posibilidad en cada persona de que él o ella puedan hacer una diferencia para Dios. Y Dios nos ama y al aceptarnos podemos hacer cosas para Él. Todos. Bueno, vamos a otra historia, porque bueno, no solamente esta historia del rey David y su misericordia hacia Mefiboset, hay otra historia también en Segunda de Reyes, esta vez 4 del 1 al 7. Segunda de Reyes 4 del 1 al 7. Ahora vemos a Eliseo y una viuda. Una viuda que ha perdido a su marido, que era también de la escuela de los profetas. Era casi compañero con Eliseo. Y entonces ella le va a pedir a Eliseo que haga algo porque tiene un problema muy grande. Había tenido deuda a su marido y ahora tenía que pagarla. Y cuando no se podían pagar las deudas, en ese tiempo se tenían que vender a los hijos como esclavos. ¿Y quién de nosotras podría vender a un hijo? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pues una historia que está en Segunda de Reyes 4. Son 7 versículos. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en su casa, sino una vasija de aceite. Y le dijo él, ve y pide vasija a todos tus vecinos, a todos los que puedas. Reúne todas las que puedas. No pocas, dice el texto. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y así hizo la mujer. Cerró la puerta y ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite que ella tenía. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traerme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces se paró el aceite. Pero hubo aceite para llenar todas las vasijas que habían traído, que habían pedido entre sus hijos y ella. Y entonces ella vino luego otra vez al profeta Eliseo. Dice aquí, el versículo 7, vino ella luego y le contó al varón de Dios y él le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que os quede. Interesante historia, ¿no? Una viuda y con unos problemas grandísimos, ¿verdad? Una mujer sin nombre no pone el nombre, pero pone, bueno, pues su situación. Se enfrenta al riesgo de perder a sus hijos, pero ahí vemos la misericordia de Dios, cómo el profeta le ayuda, ¿no? Diciéndole, bueno, pues ve y pide vasija y espera en el Señor y ese milagro ocurre y ella dice que tiene ella para pagar y encima que salvaron sus vidas, salvaron de ser vendidos como esclavos, que tuvo también para poder seguir viviendo. Bueno, por medio de Dios y esta historia, ¿no? Por medio de Eliseo, por supuesto,
que Dios lo utilizó para tener el corazón de ayudar a esta mujer. Nos enseña también esta historia a ayudar a las personas viudas y viudos, porque es muy necesario en todas partes del mundo que hay. Algunos reciben asistencia de los gobiernos, pero otros no. Y nosotros, ¿qué pensáis? Debemos de ser sensibles, ¿verdad?, a esas personas. Si podemos ayudarle, debemos de ayudarle. Y a veces no es solamente económicamente, sino de otras formas también. Jesús y Bartimeo, otra pequeña historia. Esa está en Marcos 10, 46 al 52. Bartimeo, ¿se acordáis la historia del ciego? Un hombre con una discapacidad que estaba mendigando porque, claro, su discapacidad le hacía un don nadie, no podía trabajar en ese tiempo, un ciego. Sí, pero Jesús pasa por allí y él está sentado mendigando y escucha que viene Jesús y grita, Señor, ten piedad de mí. ¿Se acordáis? En ese versículo 51. Y Jesús le dice, pero ¿qué quieres que haga por ti? Interesante, ¿no? Que Jesús le hace esta pregunta. Quiere que él, el Bartimeo, le exprese su necesidad, Y él le dice, por supuesto, quiero ver, rabino, quiero ver. ¿Y qué pasó? Pues en el versículo 52 nos dice que Jesús le dijo, ve porque tu fe te ha sanado. Y al instante el hombre pudo ver y Jesús siguió su camino. Qué bonita historia. Bartimeo recibe su vista. Fue sanado. Imagina la reacción en su cara. Por primera vez, ¿y a quién ve? A Jesús. Qué maravilloso, impresionante. Ahora dice el texto que él quiere seguir a Jesús, quiere ir detrás de Jesús. A Jesús realmente le importa cada persona y nosotros debemos hacer lo mismo. Hay muchas personas que sufren y necesitan que le demos esperanza, por supuesto. Que le demos, que le digamos, que le contemos de ese Jesús que conocemos nosotros, que ha prometido volver, que todo pasará. Y también ayudarles en todo lo posible a esas personas. Jesús y el sordo. Otra historia. Un sordo mudo que se encuentra en Marcos capítulo 7. En Marcos 7, versículos del 31 al 37, vemos una historia, en pocos versículos cuenta esa historia maravillosa, que Jesús se encuentra con un hombre, pero en esta vez no es Jesús que se encuentra o no pasa por allí, sino que son sus amigos que lo traen. Es interesante. Dice Marcos 7, 31, dice el versículo 32, le trajeron a un hombre sordo con impedimento de habla y la gente le rogó a Jesús que pusiera sus manos sobre ese hombre para sanarlo. Aparentemente el sordo no sabía quién era Jesús, pero sus amigos sí lo sabían. Debido a la barrera del idioma, este hombre podía haber experimentado. Quizás nadie podía comunicarse con él tampoco. No había tal vez ese lenguaje de signos que hay hoy. Y la falta de educación formal es común, incluso hoy día también en muchas áreas rurales en el mundo. De todos modos, los amigos del sordo estaban preocupados por él. Y se preocuparon lo suficiente para llevarle a Jesús. Y le rogaron que lo sanara de su sordera. Y por supuesto, dice el versículo 34 que Jesús lo hizo. 34 y 35 dice, mirando hacia el cielo, suspiró y dijo, mirando Jesús hacia el cielo, Éfata, que quiere decir, significa ábrete. Y al instante el hombre podía oír
perfectamente. Y su lengua se liberó para poder hablar con claridad. El sordo pudo oír y hablar por primera vez. Imagínate escuchar el canto de los pájaros, los niños riéndose, los burros, la voz de una madre que le dice te amo. Qué maravilloso. Qué dificultad pueden tener muchas personas también. Y hay muchos sordos que tenemos que ser conscientes y tratar de ayudarles siempre. A través de los milagros de Jesús, Jesús marcó una diferencia en la vida de esta persona y quiere marcar la diferencia en la vida de todos. Tengan la dificultad que tengan el problema que tengan, ya sea mental, físico, emocional. Jesús puede ayudarnos. Y concluimos con esa conclusión para terminar que millones de personas en todo el mundo están sufriendo algún desafío en su vida. Hoy, por la triste pérdida de muchos que están falleciendo por el coronavirus, también por los cuidadores que tienen que estar cuidando a estas personas. Pero hay personas que tienen enfermedades crónicas, que vienen a este mundo con problemas. Miles de personas en el mundo tienen algún desafío en sus vidas. Pueden ser simplemente los cuidadores que cuidamos a las personas mayores. En nuestra iglesia tenemos varias cuidadoras y que tienen una difícil tarea, que no es fácil. Los que son viudos o viudas, que están solos, también tienen problemas, ¿verdad? Un huérfano o una persona que tiene problemas mentales, un sordo, un ciego. Pero nadie debe de ser visto que no puede hacer nada para Jesús, que no es importante. Debes de ser visto como alguien con posibilidades. Y es por eso que la Conferencia General ha reconocido esta gran necesidad en nuestra iglesia de formar ministerios adventistas de posibilidades para ayudar a difundir la conciencia de miles de personas que tengan consciente que estas personas están ahí sufriendo y que esas personas necesitan esperanza y que pueden ellos dar esperanza. Y muy bien, hay algunos que hacen una labor maravillosa. Y después de esta meditación os voy a poner el testimonio de una hermana que hemos estado orando por ella, una hermana que tuvo esa tremenda desdicha de coger un virus en el parto. Y bueno, tanto hemos estado orando por ella, ¿verdad? Esa hermana va a dar su testimonio luego de que termine yo con este culto, para que podáis ver que Dios hace la diferencia en todas las personas y que cada persona, aunque tenga sus posibilidades, que tenga menores o más posibilidades, todas podemos hacer algo para el Señor, podemos dar nuestro testimonio. Ya sea cuidando a una persona, orando por ella. Hay personas que no pueden salir de casa, pero mientras que tengan su mente despierta pueden orar por los que estamos trabajando, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer todos. Ahora que tenemos que estar en casa, podemos orar más por todas las personas que necesitan de nuestra oración, por los gobiernos, por los médicos, por las personas que están ahí, los enfermeros, y todos tenemos que orar por ellos y tenemos que hacer de este tiempo de oración que nos pide también la Conferencia General, pues que no nos olvidemos de todas estas personas que tienen sus discapacidades, pero que tienen que sentirse importantes y queridas porque el Señor las ama igual manera que a nosotros, y son hijos del Señor igual que cada uno de nosotros.
Espero que estés dispuesto a hacer una diferencia como lo hizo Jesús con todas estas personas. Ese es mi deseo para ti en esta mañana. Que Dios te bendiga y que sigamos juntos por los medios que sea. Que el Señor te acompañe. Amén.